Capítulo 2. La tarea de Ruby. Señorita Rose, ¿qué? ¿Por qué es? Ruby ni siquiera podía oír lo que la señora Goodwitch y el señor Ozpin le gritaban, porque gritaba demasiado fuerte. Pero no importaba lo que dijeran, porque ninguna palabra podía deshacer aquello. Nada podía cambiar lo que había hecho. Sus gritos de terror solo terminaron cuando se quedó sin horror y no le quedó nada más que todo lo demás. Pánico, culpa, dolor, vergüenza. Todo se mezclaba en su interior, agitándose en su corazón roto. Los aullidos se convirtieron en sollozos ahogados cuando la vida de Ruby, tal como la conocía, terminó ante sus propios ojos. Había sangre. Había sangre en la habitación. Ruby cerró los ojos. La sangre seguía allí. No, por favor no. Cobertizo, se suponía que las cazadoras no debían. Rose. ¿Me escuchas? Por favor, necesitas respirar o te desmayarás. El mundo volvió a estar en foco cuando abrió los ojos, pero apenas pudo evitar caerse y llorar. Ozpin estaba comprobando el pulso de Crow y tratando de detener la hemorragia con su abrigo, pero Ruby sabía la verdad. Su tío se había ido y todo era culpa suya. La señorita Goodwitch, por otro lado, era cercana a Ruby, demasiado cercana para su comodidad. Ruby quería que se fueran. Quería que todo se fuera. Señorita Rose, voy a usar mi apariencia para sujetarla por su propia seguridad. Por favor, trate de relajar su cuerpo. La señorita Goodwitch la estaba sujetando, eso significaba, bien. Ruby debería estar en prisión. Se suponía que las cazadoras debían salvar a la gente, no matarla a sangre fría. El agarre telequinético fue una bendición bienvenida, ya que le quitó a Ruby todo control sobre sus acciones. Antes de eso, no sabía qué hacer. Gritar, llorar, patear, agitarse, intentar arrancarse los ojos, marchitarse y morir. Ahora, podía consolarse con la total ausencia de elección. Su única opción era quedarse completamente quieta y no moverse en absoluto, según la voluntad de la gran cazadora. Señorita Rose, ¿puede oírme? Parpadee una vez, si puede. Ruby no parpadeó. La señorita Goodwitch se colocó delante de Ruby, impidiéndole ver al director y a su tío. Te voy a soltar un momento, pero te pediría que hagas todo lo posible por mantener la calma. Sé que este consejo puede parecer extraordinariamente difícil de seguir, pero si queremos ayudarte adecuadamente, necesitamos que dejes de gritar. Ruby no parpadeó. ¿Qué le pedía a la señorita Goodwitch que hiciera? La fuerza invisible que había agarrado sus brazos, piernas, rostro y torso cesó, y Ruby sintió que volvía a desplomarse en la posición sentada en la que había estado congelada antes de que se impusiera. Ruby estuvo tentada de ceder a los impulsos involuntarios de su cuerpo y comenzar a gritar de nuevo, pero la mirada inquebrantable de la señorita Goodwitch la detuvo. Los instintos de obedecer las órdenes de una maestra que se habían arraigado en ella desde que era una niña entraron en acción, y Ruby permaneció en silencio. Rápidamente, se miró las manos. No había sangre en ellas. Pero no había, ¿por qué no había? Señorita Rose, suspiró la profesora Goodwitch, de alguna manera tranquila a pesar de todo. Voy a hacerle algunas preguntas. No es necesario que las responda verbalmente si no se siente preparada. Por favor, solo asienta o sacuda la cabeza. Alguien había muerto. ¿Cómo era posible que no hubiera sangre en sus manos? ¿Dónde estaba la sangre del disparo? ¿A dónde había ido a parar? Ruby no podía parpadear. ¿Viste a alguien atacar a tu tío? Ruby intentó inclinarse hacia la derecha y mirar la escena sangrienta que sabía que su futura maestra estaba bloqueando con su cuerpo, pero la señorita Goodwitch previó el movimiento y ajustó su postura agachada para no interponerse. De alguna manera, Ruby logró mirarla a los ojos y sacudir la cabeza. ¿Había alguien más en la habitación? ¿Alguien en absoluto? Ruby no entendía qué era lo que la señorita Goodwitch intentaba preguntarle ni por qué eso importaba. Palabras como testigos y pruebas le daban vueltas en la cabeza, pero esas cosas parecían muy lejanas. Se suponía que la policía debía encargarse de ello, días y semanas después del crimen. Por lo que Ruby sabía, su tío podría haber estado todavía convulsionando. No podía verlo. Déjame retroceder. ¿Crow estaba así cuando lo encontraste? Los labios de Ruby temblaron. ¿Qué?
Tranquila y serena, la voz de Ozpin llegó desde el otro lado de la habitación. Señorita Godwich. Podría haber sido ella la que lo hizo, director, susurró Godwich, aunque aparentemente no estaba enfadada con nadie en la sala. Crow estaba preparada para Glinda. La mujer mayor miró por encima del hombro a su empleador, y Ruby aprovechó la oportunidad para echar un vistazo rápido a oh no 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 no. No pudo contenerse. Ruby cayó al suelo y comenzó a escupir ácido estomacal amargo en el suelo. Había tanta sangre, ¿por qué? No pudo evitar llorar un poco más. La profesora Godwich se apresuró a acunarla, imitando la forma en que Ozpin había estado sosteniendo a Crow en el breve momento que ella había visto. Señorita Rose. Ven, deberíamos sacarla de aquí. Ruby intentó hablar, desesperada por decir algo, pero sus cuerdas vocales le fallaron y comenzó a toser aún más. Todo va a estar bien, señorita Rose. Estará a salvo. Podemos protegerla, Glinda. Dijo Ozpin con dureza. Ella se giró una vez más. ¿Qué? Las heridas. Ozpin se quedó en silencio. Yo no quería, susurró Ruby, más para sí misma que para cualquier otra persona. Las heridas son consistentes con. Ruby no necesitaba escuchar a Ozpin terminar. Por razones que Ruby no podía comprender, Ozpin había decidido entrevistarla sobre lo que había sucedido en la misma herrería donde había muerto su tío. El cuerpo ensangrentado todavía estaba allí, cubierto por la lona que debía proteger el taladro cuando se apagaba por la noche. La señorita Godwich tampoco parecía comprender las razones. Señor, por favor. Es solo una niña, tenemos que sacarla de aquí. Sentada en un taburete en la esquina de la habitación, Ruby dejó escapar un sollozo de dolor, horrorizada tanto de sí misma como de las implicaciones de lo que decía la maestra. No, se lamentó. No. No me refería a ti. La cabeza de Godwich giró rápidamente hacia Ruby, con miedo en su rostro. No quiero decir que vayamos a... Déjame aclararlo. No tengo ninguna duda de que esto fue un accidente. Un accidente trágico, por el cual no deberías ser culpada. No serás encarcelada ni censurada de ninguna manera por lo que sucedió aquí. Prisión. Debe a Con la nada y luego a la cárcel. Ruby no quería nada más que correr a Crescent Rose y tratar de fingir que todo era solo un sueño. Pero Crescent era el arma que tenía. No, volvió a gemir suavemente. Godwich la miró con absoluta simpatía. Ozpin, por otro lado, no parecía dispuesto a mirar a Ruby a los ojos, aunque no lo hacía por culpa o decepción. Caminaba rápidamente de un lado a otro, jugando con sus gafas mientras murmuraba palabras que Ruby apenas podía oír. Sinceramente, parecía que se había olvidado de que no estaba solo en la habitación mientras hablaba consigo mismo. Francotirador, debe haber sido la apariencia de Crow, heridas visibles, reconocibles, diagnóstico de enfermedad crónica, rastreable balísticamente, menos de una semana, señor, voy a llevar a la señorita Rose a... ¡No! Gritó Ozpin, volviéndose de repente para mirar a las dos cazadoras. Se aclaró la garganta, se ajustó los anteojos y miró hacia otro lado. No puede irse. No hasta que haya terminado de considerar todas nuestras opciones. ¿Opciones? Preguntó Ruby. Una semana, cuerpo estudiantil, Salem. Godwich se tensó al oír la última palabra, como si todos los músculos de su cuerpo hubieran recibido una descarga eléctrica. Sus ojos comenzaron a alternar rápidamente entre Ruby y Ozpin, y una expresión de absoluto asombro se dibujó en su rostro. Director. La señorita Rose no tiene nada que ver con ella, señor. Señor, no puede creer que la señorita Rose haya caído bajo la influencia de alguien como ella. Ozpin hizo un gesto distraído con la mano en dirección a su adjunto. Por supuesto que no. Ruby estaba empezando a sentirse nerviosa por ser parte de esta conversación a puertas cerradas que aparentemente iba a decidir su destino, pero no podía encontrar la fuerza en sí misma para hablar. Estos eran los adultos. Ellos sabrían lo que se suponía que debía suceder. Ruby era solo una niña. Un niño que tenía. Ozpin le hizo una seña a Godwich con un dedo y una expresión solemne. Cuando los dos se juntaron y comenzaron a hablar en voz baja pero firme, Ruby se tomó el tiempo de reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Crow estaba muerto.
Eso significaba que Ruby había destrozado accidentalmente a su familia debido a su estúpido temperamento por haber reprobado un estúpido examen. Él ni siquiera era su tío de sangre, y ella lo había separado de su verdadera sobrina sin pensarlo 2 veces. Y papá, el único compañero de equipo restante del tío Crow, ¿qué iba a pensar? Era evidente que Beacon se había ido para siempre, pero Ruby no podía pensar en algo tan egoísta como su propia carrera arruinada cuando el hombre que la había criado desde que era una niña yacía muerto a menos de 2,5 metros de distancia. Si Ruby le pusiera una mano en la mejilla, se imaginaba que todavía estaría caliente. Crow era un cazador, y uno excepcional. Sin él, Signal se quedaría sin profesor. Todo ese conocimiento, todos esos estudiantes que podría haber convertido en cazadores y cazadoras, todo se había ido. Y Signal era parte del conducto hacia Beacon. Oh, Dust, esto iba a afectar al reino en su conjunto. Menos cazadores significaba menos seguridad, y la gente iba a resultar herida, y se perderían aún más vidas por culpa de Ruby. Ni siquiera se dio cuenta de que había interrumpido a los 2 profesores al chillar de tristeza hasta que ambos se giraron para mirarla. Godwitch frunció el ceño con tristeza. Señorita Rose, lo siento, Ruby apenas logró decir. Lo siento, lo siento, lo siento. Creo que podríamos necesitar tu ayuda. De cada academia. Ahora, cada una de estas bóvedas solo puede ser abierta por una persona. Las doncellas que mencioné antes. Dentro de ellas hay artefactos de inmensos poderes, conocidos como reliquias. Ruby frunció el ceño y se frotó los ojos rojos mientras intentaba seguir el ritmo. ¿Las reliquias son armas? ¿O algo así? Vamos a decirlo algo, dijo Ozpin. Ruby siempre había sido una aprendiz visual y lo único que quería era dibujar un diagrama de cómo interactuaban entre sí todos esos elementos diferentes, doncellas, reliquias, bóvedas. Desafortunadamente, el director le había dicho que era demasiado secreto como para que ella tuviera notas escritas, por lo que esa idea fue descartada antes de que tuviera la oportunidad de concretarse. Hasta ahora, ella entendía más o menos lo que él decía. El cuento de hadas de las doncellas era real, lo que significaba que había 4 supercazadoras hurgando en algún lugar del mundo, y podían ir a estos sótanos secretos en la parte inferior de cada una de las escuelas principales. Dentro de estos sótanos, Ozpin había escondido reliquias, y las reliquias hacían cosas. El cazador parecía dudar en dar más detalles. Está bien, creo que lo entiendo. Ruby repitió lo que había dicho hasta el momento, solo para asegurarse de que todo estuviera correcto. Ozpin asintió. Excelente. Bien, ese es el marco teórico de la situación. Lo que voy a explicar a continuación es el problema. Ruby asintió. Esperamos que usted, la señorita Godwitch señaló a Ruby, pueda ser una solución. Por favor, trate de seguir la conversación lo mejor que pueda, pidió Ozpin. Esto no es un desaire a su atención, sino simplemente para destacar lo urgente que se está volviendo nuestra situación. Las clases comenzarán en unas pocas horas. Los 3 habían estado en la herrería durante muchas horas, lo que le dio a Ruby tiempo suficiente para calmarse un poco del pánico que sentía por el tío Crow. Los 2 profesores le habían asegurado repetidamente a Ruby que no la culpaban por lo que había sucedido, y eso estaba empezando a ayudar a convencer a Ruby de que no se culpara a sí misma. Además, el hecho de que Ozpin y la señorita Godwitch describieran los detalles de esta historia de la vida real parecida a un libro de cuentos, había obligado a Ruby a distraerse de lo que había sucedido justo hoy, técnicamente ayer, porque ahora eran aproximadamente las 3 a.m. de la mañana del día siguiente. No había podido dormir en casi 24 horas completas y ahora tenía los ojos rojos a partes iguales por llorar y permanecer despierta durante tanto tiempo. No quiero interrumpir, dijo Ruby, interrumpiendo. Pero, si esto es tan importante, ¿no podrían conseguir profesores sustitutos? Entiendo que las clases importan, y no estoy tratando de decir que el tiempo conmigo vale más que el de los otros estudiantes y su educación y todo eso, pero, alguien está muerto, y estás hablando de superpoderes y artefactos que pueden hacer, cualquier cosa importante que no me puedas decir. Se frotó ambos ojos. ¿Eso no tiene prioridad sobre las clases?
Si vamos a poner en práctica lo que tenemos en mente, debe suceder antes de lo que normalmente está previsto que abandones Beacon, dijo la señorita Godwich con un suspiro. Es decir, a las 6 de la mañana de hoy. Por favor, no tenemos más tiempo y también hay que hacer un trabajo preparatorio, dijo Ozpin. Escuche atentamente. Las reliquias, y por lo tanto también las doncellas, son buscadas por un ser inmortal conocido como Salem. Ella tiene un talento mágico en bruto equivalente a la fuerza combinada de las 4 doncellas, y sus habilidades incluyen el control de Grimm para empezar. Si no hubieran enfatizado específicamente lo importante que era prestar atención, Ruby habría estado muy tentada a dejar de prestar atención en ese mismo momento. Si pensaban que ella era la supuesta solución para ese enemigo invencible que estaban describiendo, se llevarían una desagradable sorpresa. No había forma de que Ruby pudiera luchar contra alguien así. Diablos, había luchado para detener a Torchwick. 3 de las doncellas están bajo nuestro mando. En este caso, nos referimos a las que son leales a las academias y al bando de la humanidad y se oponen a la influencia de Salem, dijo la señorita Godwich. Las buenas, por así decirlo. Fría, la doncella de invierno, está en Atlas con el general Ilonwood y el especialista Winter Schne, quienes están aliados con nosotros para impedir los esfuerzos de Salem. La doncella de verano vive en Bakú en un lugar tan secreto que solo el director Theodore y su adjunta, la señorita Rumpole, lo saben. Glinda y yo comandamos a la doncella de otoño, una joven llamada Amber. Crow es miembro de nuestro. Godwich hizo una pausa a mitad de la oración. Ozpin continuó por ella. Crow era un miembro de nuestra camarilla. Iba a seguir a Amber durante los próximos días durante sus viajes para visitar a unos familiares, pero, no puede. Ruby sintió que una nueva oleada de culpa la invadía. No solo había lastimado a su tío, quien nunca le había hecho nada malo en toda su vida, sino que había puesto en peligro a estas doncellas súper importantes con sus acciones imprudentes. Había reprendido a Crow por la seguridad con las armas y luego lo ignoró. Señorita Rose, concéntrese, por favor. Las mejillas de Ruby se sonrojaron. Te pido disculpas. ¿Entonces quieres que yo sea quien cuide de Amber? No tenía sentido que un niño vigilara a una cazadora entrenada que podía usar magia, porque no habría nada de lo que Ruby pudiera defender a Amber que la doncella no pudiera destruir por sí sola. Sin embargo, habían dicho que necesitaban que Ruby hiciera algo, y con Crow, y con Amber andando sin protección, eso parecía lo más probable. No, dijo Ozpin inmediatamente, poniendo fin a esa línea de pensamiento. No se le está pidiendo que reanude las tareas o misiones de Crow. Simplemente llamaremos a Amber. Puede que al principio no esté contenta, pero las circunstancias atenuantes serán suficientes para convencerla de retrasar su viaje. Circunstancias atenuantes. Aquellas circunstancias atenuantes yacían en un charco de su propia sangre al otro lado de la habitación. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que queremos de ti es que localices y contengas a la doncella de la primavera, respondió la señorita Godwich, para gran sorpresa de Ruby. Desapareció hace muchos años, antes de que tú nacieras. Si es posible, nos gustaría que la trajeras. Si no, tendrás que reclamar los poderes para proteger la bóveda en Aven. La reliquia de Mistral es única, dijo Ozpin. Puede otorgar conocimiento ilimitado. En teoría, si la consiguen, Salem podría usarla para localizar a todas las demás doncellas y reliquias. Esto podría significar literalmente el fin del mundo, señorita Rose. No puedo enfatizarle lo suficiente y lo vital que es para nuestro. Puedes, y lo has hecho, dijo Ruby. Me estás pidiendo que tal vez mate a alguien. Ruby había esperado sentir culpa, sorpresa o incluso vergüenza, pero no había nada que pudiera haber hecho para anticipar los gestos de aprobación de no uno, sino de ambos profesores. La señorita Godwich había actuado con vacilación antes, pero ahora parecía estar completamente de acuerdo con el plan. Está bien, dijo Ruby, intentando sonar segura. Supongo que lo haré. La encontraré y. Lo haré. No, dijo la señorita Godwich casi al instante. No lo harás. Los 4 directores, especialmente Leonardo Lioneard, han estado buscando a la doncella de primavera durante años. Hasta ahora no han logrado ningún progreso. No esperamos que fracases donde ellos han tenido éxito. Pero, nuestra propia investigación continuará, explicó Ozpin.
Y si encontramos a la doncella de primavera, no habrá ninguna amenaza. Ruby parpadeó. Pero no había dicho. Sin embargo, si Salem la encuentra primero, todo podría estar perdido. Está bien. Goodwitch extendió la mano y se quitó las gafas. Es por eso que el director Ozpin es, por eso que ambos le pedimos que se infiltre en el círculo íntimo de Salem, gane su lealtad y se presente como candidato a anfitrión para los poderes de la doncella. Ruby observó a Ozpin salir de la herrería. Al parecer, tuvo que ir a preparar el resto de su misterioso plan desde otro lugar, y Ruby se quedó a cargo de escuchar el resto de la explicación de la señorita Goodwitch. Sabes que no soy un espía. ¿Verdad? Te falta formación, es cierto, dijo el profesor. Y edad. Y madurez. Pero lo que te falta en esas categorías lo compensas con oportunidades circunstanciales. Eso es lo que ofreces. A Ruby no le gustó el sonido de eso, dado que la única circunstancia en la que se había encontrado recientemente fue cuando la echaron de Beacon por contraer gripe y dispararle accidentalmente a su tío en la garganta. No te voy a mentir, señorita Rose. Eres demasiado joven para esto y te estamos pidiendo lo que el mundo te pide. Pero la gente de Remnant está en peligro y Ozpin y yo a menudo hemos tenido que sacrificar nuestra propia moralidad ofreciendo la carga de los poderes de doncella a anfitriones incluso más jóvenes que tú en tiempos de desesperación. Amber tenía solo 6 años cuando la doncella del otoño anterior la seleccionó para los poderes. Ruby estuvo completamente de acuerdo con la primera parte del discurso de la señorita Goodwitch sobre la ética de esto. Era demasiado joven. A los 15 años, ni siquiera se suponía que pudiera estar en una academia de cazadores, y mucho menos llevar a cabo misiones que los cazadores pro se opondrían. ¿Engañar al líder supremo inmortal de los Grimm? Imposible. Pero, el tío Crow era parte de esto. Había sido parte del círculo íntimo de Ozpin, lo que significaba que había confiado lo suficiente en el hombre como para no solo obedecerlo, sino también para mantenerlo en secreto ante Ruby y Jan por orden suya. Crow les contaba todo a sus sobrinas, así que si este asunto súper secreto era lo suficientemente importante como para ocultárselo a ellas, debía haberle importado más que cualquier otra cosa. Con Crow desaparecido, iban a necesitar a alguien que ocupara su puesto. Puede que Ruby no estuviera muy preparada para ese papel, pero siempre había planeado convertirse en cazadora. Las cazadoras protegían a la gente, y evitar el apocalipsis de una bruja que portase una reliquia probablemente se considere una tarea de protección de la gente. Y si fracasaba, no tendría mucho más que esperar en la vida. Está bien, dijo Ruby. Está bien, lo haré. Detente, dijo Goodwitch, levantando la mano con una débil sonrisa que parecía a punto de desmoronarse. Por favor, deja de aceptar antes de que entiendas completamente lo que te estamos pidiendo. Esto no es una aventura cinematográfica ni un cómic caprichoso. Si estás buscando algo de ese tipo aquí, es poco probable que lo encuentres. La única recompensa al final es saber que lo que has hecho ha protegido al mundo. He aceptado este plan porque espero que pueda aliviar algo de tu culpa al darte la oportunidad de hacer el bien en el mundo, pero debes saber que será una dura prueba que pondrá a prueba tu determinación. Ruby asintió, esperando a que continuara. La parte de aliviar la culpa levantó un poco el ánimo de Ruby. No iba a entrar en esto buscando redención, pero tal vez sería el final si lo lograba. Una chica podía tener esperanzas, hay pocos candidatos talentosos para los poderes de doncella, y aún más raros son aquellos que son viables para ser atrapados por Salem. Te encuentras en la extraña posición de ser ambas cosas. Si ella envía a uno de sus agentes para reclamarte como subordinado, tendrás que fingir sorpresa por la existencia de Salem, hacerte el tonto cuando ella te explique gradualmente la naturaleza de las doncellas, las reliquias y las bóvedas, y distinguirte como su sirviente más competente para ganarte su confianza. Sin embargo, estas serán las tareas fáciles. No parecían fáciles, lo que llenó a Ruby de temor respecto a las tareas difíciles. La parte difícil será lo que se te pida espiritualmente. Salem insistirá en que demuestres tu valía realizando actos imperdonables de violencia y destrucción sin sentido, y debes cumplir sin cuestionamientos. No puedes dudar ni mostrar culpa por tus acciones. Se te pedirá que te pongas del lado de los Grimm y asesines con una sonrisa en tu rostro.
Tus acciones inspirarán repugnancia en la población de Remnant, y gente buena vendrá a vilipendiarte, incluso tus amigos y familiares. Tendrás que rechazar oportunidades para salvar a aquellos que están en peligro por los planes de Salem. Por los Grimm, tú y yo incluso podríamos llegar a pelearnos a golpes en algún momento en el futuro. Poco a poco, la idea empezaba a parecerle cada vez menos atractiva. Ruby no estaba segura de poder hacer daño a personas inocentes, incluso si sabía que era por una buena causa. Claro, podía parecer fácil en el papel, pero sabía que, cuando llegara el momento, casi con toda seguridad se quedaría paralizada. Lo importante que hay que recordar es que recuperar los poderes de la doncella de la primavera puede salvar y salvará al mundo entero. Ninguna otra victoria, ninguna otra información, ningún otro individuo vale más. Solo cuando tengas los poderes podrás regresar a Beacon, donde podré limpiar tu nombre y absolverte de tu culpa. No puedes abandonar tu misión de forma preventiva cuando descubras que Salem ha tramado un complot para asesinar a un concejal de Vale, o cuando te enteres de un intento de secuestro del estreno de Bakuo, o cuando te enteres de los nombres de los espías dentro de las academias, o cuando te enteres de que oleadas de Grimm están de camino a Patch. Te estoy dando ejemplos posibles de lo que podrías oír, dijo Godwitch con severidad, ajustándose las gafas y levantando una ceja. Y por tu voz temblorosa, me pregunto si eres apta para esta tarea, si esas descripciones teóricas te inquietan tanto. Ruby negó con la cabeza. No estaba segura de poder hacerlo, pero parecía la mejor manera de honrar la memoria de Crow. Retomar el trabajo donde él lo había dejado y completar su último trabajo. La gente de Remnant se beneficiaría de ello, y el alma de Ruby era un precio a pagar por ello. Además, ya había matado una vez por una razón estúpida. Matar por una buena razón sería más fácil, con suerte. Señorita Rose, le voy a preguntar esto una vez y no habrá vuelta atrás. Estamos a punto de ejecutar este plan y, para hacerlo, tendremos que invertir más recursos en él, o lo abandonará aquí ahora. Así que dígame, ¿será capaz de hacerlo?